Ahí está tirando un mensaje, sí, ya. Y voy a partir a compartir pantalla, que no lo había hecho. Ya, tenemos este documento que, vuelvo a repetir, la clase pasada trabajamos en el Introducción al Lenguaje C, que era este documento rápido nomás, en donde vimos un poco más la parte contexto del programa. Y ahora vamos a trabajar este documento, Lenguaje C, que es este que está aquí. Y vamos a ir de la mano también jugando con el editor y con el compilador. No logré todavía arreglar ese tema que habíamos visto la semana pasada y que en el scanf no puedo capturarlo. No sé si a alguno de ustedes se le ocurrió mirarlo. Bueno, para serle franco, lo traté de ver en delante y no se me ocurrió o no lo vi mucho. No sé si en Windows también da la problema o no el, el tema de hacer un scanf en el Visual Studio Code. ¿Les resulta a ustedes o no, por si acaso? Que alguien me lo corrobore. Vamos a probarlo al tiro, ¿no? Voy a probarlo al tiro. El problema que tuvimos en la clase pasada. ¿Están viendo la pantalla del Windows, cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Voy a ver si funcionaba aquí, si había el mismo drama o no, porque... Parte luego, muchacho. Ahí teníamos ese programita. Oh. Me excedí. Eso es lo que más, ¿viste? Eso es lo que me carga, ¿viste? Ya. Ese quiero yo, sin tu Windows. ¿Por qué no me deja? Y se va para afuera. Otra vez. No me deja agarrarlo. Ya. Ahí sí. Porque si no se me marea esta cosa. Lo que quiero probar, chiquillos, es nomás aquí en el editor, esto que está acá, y la letra no la ven ni amarrado, ¿cierto? Ya. Ahora sí. Eso es lo que voy a hacer. Odio Windows. Nunca me resultan las cosas en Windows. Ya, el problema que teníamos era el scanf, porque eso funcionaba, si esto lo ejecutábamos acá, a ver, veamos si está correctamente funcional. Me decía que había un error 1, ¿dónde está el problemita? Porque falta el punto y coma aquí. Y grabábamos y ejecutábamos y ya no debería haber problema. Ya, lo que quería probar era si efectivamente yo declaraba una variable número y decía ingrese número acá. Ingrese número, punto más.
Y ahora poníamos scanf. Recuerden que el scanf debería poner el modificador o el indicador del tipo de dato que voy a capturar, un porcentaje T, y aquí venía el ampersand y el nombre de la variable, número y punto y coma. Ya. Y obviamente acá printf nomás para tener el mismo número, para cerrar el bloque nomás, número, sí, a ver, mensaje. Ya. Vamos a guardar en este otro file y ahora ejecutamos. ¿Y dónde se cayó? ¿Y dónde se cayó? Nada. Ya, ahora sí. Esos errores por estar haciendo aquí una prueba rápidamente en Windows. Tiene el mismo error. El mensaje que el código está corriendo, pero no me deja, no me muestra en pantalla nada, ni tampoco me deja capturar el dato. No sé dónde quedó el terminal. No creo que esté aquí, no está ahí. No hay por dónde. No se me ocurre que puede ser el error. No vuelvo a repetirle, no lo he visto. Así que, mientras no lo resuelva, le vamos a hacer el kit y vamos a trabajar con el otro editor por mientras con Jenny para no tener problemas y no tener que estar cambiando muchas cosas. Ya, profe, deme un... ¿Cómo? Parece que podía hacerlo, deme un ratito, lo voy a probar. Sí, yo aquí por lo menos lo he probado en varias cosas y no, Estoy del no otro pasa. computador, cuando prenda el otro con Windows lo pruebo, profe. Ahí el problema me decís sí, que había que hacer algún cambio en el editor, pero vamos a trabajar con ambos editores, Visual Studio Code y el otro, el Jenny, para la parte del scanf por mientras no hemos resuelto el tema. Ok. Ya, elementos de un programa en C, ustedes ya más o menos lo conocen, ¿cierto? Una de las características que tiene el lenguaje C, y eso es importante que ustedes lo reconozcan, es que el lenguaje C tiene muy pocas palabras de las que se denominan en un lenguaje palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Aquellas palabras que no pueden ser utilizadas para ninguna otra cosa que no sea para lo que se crearon. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 5, 30, 31 palabras reservadas. Ese es todo el lenguaje C. Si ustedes me preguntan cuál es el lenguaje C, 31 palabras reservadas y nada más. Y si ustedes se dan cuenta, no está ni el printf ni el scanf, porque ellos forman parte de bibliotecas. Cómo uno extiende el lenguaje y le pone mayor flexibilidad y le va incorporando elementos a través de las bibliotecas, que es el gato include. Pero estas son las palabras tal cual que definieron Kernighan y Ricci y dijeron con estas palabras hay que ingeniárselas todas y el resto lo metemos dentro de bibliotecas. Punto. Por eso es bastante simple el lenguaje, no tiene muchas instrucciones propias del lenguaje C. Una característica es que todas estas instrucciones tienen que ser escritas en minúscula, por si acaso. Aquí se hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El lenguaje C es fundamentalmente minúscula. Por lo tanto, la palabra reservada for, la que está junto por aquí, aquí está la palabra for, tiene que ser escrita con minúscula, porque si usted la escribe con mayúscula, él no la va a reconocer como parte del lenguaje, sino que lo va a reconocer como si fuese una variable. Así es simple. Esa es la idea. Entonces, ¿cuántas palabras reservadas tiene el lenguaje C? Poquititas. Eso para que quede claro. Y son estas que están acá nomás y punto. Los tipos de datos básicos. Aquí vamos a hablar un poquitito y a entender un poco la lógica de cómo funciona el lenguaje para ir entendiendo eso. En realidad aquí, son 4, no son 2. Pero vamos a poner 2 por mientras para hacer la explicación y después ponemos 4. ¿Cuáles son los tipos de datos que maneja el lenguaje C? Dijimos que el lenguaje C, cuando ustedes utilizan una variable, están obligadas y necesariamente a indicar el tipo de dato antes de ser usada. Previo a ser usada hay que declararlas. Los tipos de datos que nosotros vamos a manipular son los que están ahí, que ustedes ya lo conocen. El que no tiene tipo de datos, sin valor, sin tipo, como lo quieran llamar ustedes, se denomina tipo void.
Cuando encuentren por ahí void, ¿qué significa? Es algo que no tiene datos. Generalmente se utiliza para agregar funciones que no devuelven nada. O sea, una función que en el fondo es un procedimiento, hace una tarea, pero no retorna ninguna variable al programa principal. En ese caso, nosotros estamos en presencia de una función de tipo void, es decir, no tiene tipo de datos. Es lo que en otros lenguajes de programación más antiguos se conocía como un procedimiento, no una función. Pero la función técnicamente siempre debe devolver algo. Y como esta función no va a devolver nada, digo yo, es un tipo de datos sin valor. El tipo carácter, que es lo que denominamos nosotros char, que corresponde a un solo carácter, ¿eh? Uno solo. El lenguaje C, hago nuevamente la salvedad, la referencia, no tiene tipo string, tiene solamente el tipo character y se reconoce porque son con comillas simples. Acá, a diferencia de Python, las comillas dobles y las comillas simples tienen distinta utilización, no como en Python que eran sinónimas. También tenemos el tipo de dato llamado entero, tenemos el tipo de dato llamado float, que es el real, y tenemos el tipo de dato llamado double o coma flotante doble o doble precisión. Aquí lo importante es saber los nombrecitos, todos escritos con minúscula, void, char, int, float, double. Esto de aquí es lo que yo quiero dedicarme un poco a que ustedes entiendan qué significa esto. Cuando yo declaro una variable de tipo char, esa variable va a ocupar en memoria un byte. Ojo con eso, un byte. Cuando yo declaro una variable de tipo entero, esa variable va a utilizar, para este ejemplo, después vamos a darnos cuenta que es un poco más grande, pero para este ejemplo vamos a indicar que los bytes, los enteros se almacenan en 2 bytes. Interesante eso, 2 bytes. Y los reales simples se almacenan en 4 bytes y los reales dobles se almacenan en 8 bytes. ¿Qué significa eso desde el punto de vista nuestro ya más técnico? Más del lado nuestro, más de lo informático. Voy a abrir una aplicación acá, ¿no?, para explicar esto. Voy a hacer dibujitos. Estoy esperando que me devuelva el control. Está lento a veces la conexión. Bien. Ya, lo que tengo acá es mi tablet por si acaso, y ahí rayo yo para que sea más fácil de entender. Ya, fíjense, ¿qué dije yo acá? Que eso quiero que quede claro. Miren. El entero dice que se almacena en memoria internamente en 2 bytes. 2 bytes. Eso quiero que lo dejen ustedes bien clarito. 2 bytes. Por lo tanto, cuando yo digo una cosa así tan simple como INTA, punto y coma, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que esta instrucción lo que indica es que se está reservando, en el caso nuestro, 2 bytes de la memoria para contener un número entero. Aquí ustedes tienen que entender que la memoria de un computador es una sábana larga, no es una matriz. La memoria de un computador es una sábana, es un vector gigantesco nomás. Es un vector grandote que tiene las separaciones correspondientes. Cada separación correspondería a un byte. Esto sería un byte. Esto que tengo acá, esto sería un byte. Cada una de estas cosas, además, tiene una dirección. Supongamos que es en la 100, esta es la 101, esta sería la dirección 102, esta sería la dirección 103, esta sería la dirección 104, este sería el 105 y así sucesivamente. Cada byte tiene
una dirección en la memoria fija. Entonces, cuando usted hace esta instrucción que está acá, INTA, lo que le está indicando al sistema es que va a haber una variable llamada A, así se va a llamar la variable, que va a estar almacenada a partir de una determinada dirección, vamos a suponer que es esa, a partir de esa dirección de memoria, y en esa dirección de memoria yo voy a reservar lo necesario para que se pueda contener un número entero. En el ejemplo, nosotros indicamos que efectivamente vamos a usar 2 bytes para el número entero. Por lo tanto, estos 2 bytes, ahí va a estar almacenado teóricamente el número. Ojo con eso, teóricamente el número. Si yo declaro otra variable, el sistema buscará en otra parte donde hayan esa cantidad de bytes contiguos, es decir, pegaditos. Siempre busca zonas contiguas de memoria. Eso déjenlo bien, que viene claro para lo que viene a futuro. Si yo declaro otra variable aquí, intb, significa que voy a reservar nuevamente el mismo truco. Pero en qué parte de la memoria no tengo idea. Yo lo único que sé es que el sistema capaz que lo deje aquí. Y reserva aquí. Entonces, él va a indicar que en esta zona de 2 bytes que ya los tiene reservados, va a estar la variable b, que va a estar siendo almacenada a partir de la dirección 104. Puse el número hacia al lote nomás. Esa es la idea. Fíjense que así es como va funcionando la memoria. Y van quedando espacios entre medio, huequitos, huecos, altos. Y al final, si yo requiero una variable tipo real, float, como la que habíamos indicado acá, que tiene 4 bytes, entonces si yo declarara una variable float, acá ahora, si se me ocurre una float C, entonces él debe buscar 4 bytes seguidos que estén disponibles. Ojo, que estén disponibles. Está claro que no podría seleccionar estos dos de acá, porque son 2, tienen que ser 4 seguidos. Y entonces, él teóricamente, él va a buscar a partir de acá a lo mejor, y aquí va a reservar a lo mejor 4 seguidos. Y a esos 4 seguidos, estos están aquí, él los va a asignar a la variable C, y por lo tanto toda esta zona, que estaría acá, sería la variable C. Esta sería la variable B, en memoria, y esta sería la variable A. Así es como se va rellenando la memoria. Ojo con esto, es muy importante, porque me está indicando tamaños máximos en que yo podría almacenar números. Ojo con eso. Y esa es la parte que quiero explicar un poco más ahora. Cuando yo digo que declaré una variable A, esta que tengo acá, y tengo 2 bytes para almacenar un valor, y se llamaba A. Entonces, ¿qué pasa si alguno de ustedes me dice, profe, pero qué pasa si yo a la variable A le asigno el número 100? El número 100 tiene 3 bytes. Entonces yo no podría almacenar el número 100 teóricamente en ese espacio, porque tengo para 2 caracteres nomás. Eso es lo que me pensaría uno. Pero aquí es donde entra a jugar el saber que efectivamente en el computador todo funciona a nivel de bits, no de bytes. Tengo 2 bytes. Eso no significa entonces que yo quedo amarrado a almacenar números hasta 99, porque después ya existiría un tercer byte. Y ahí ya la cosa se complica porque me dijeron que los enteros se almacenan en 2 bytes. Entonces, ahí nosotros hacemos referencia. 2 bytes, o sea, ¿se acuerdan ustedes que un byte son 8 bits, ¿no? Y cada bit puede ser un 0 o un 1. Esa es la idea. Por lo tanto, ese byte que yo había dibujado así, en teoría, se va a transformar en 8 cuadraditos internos. 8 cuadraditos que serían los bits. Y cada uno de estos almacenaría a lo más o un 0 o un 1, o un 0 o un 1. Entonces,
yo ya no necesariamente estaría almacenando números de 2 dígitos, porque las combinaciones que se pueden hacer entre ceros y unos acá son hartas. De hecho, es 2 elevado a 8 combinaciones posibles. Y 2 elevado a 8, ¿cuánto es? Según la calculadora que tengan a mano ustedes, ¿cuánto es 2 elevado a 8? Según mi fabulosa calculadora es 256. Pero como partimos del 0, entonces significa que en un byte yo puedo almacenar el número más grande, sería en teoría 255 por las combinaciones que se pueden dar. ¿Captan? Por lo tanto, si yo dije, no, pero en realidad son 2 bytes, eso significa que no son 8 bits, son 16 bits. Y si son 16 bits, entonces esto implica que son 2 elevado a 16. Y 2 elevado a 16, en teoría, es 65.536. Por lo tanto, el número más grande que yo podría almacenar en 2 bytes es 65.536. Siempre y cuando no considerara números negativos, solo números positivos. Si yo considero ahora números positivos y negativos, en realidad, a ver, entre 0 y 65.536, only enteros, only positivos, solo positivos. Si yo quiero almacenar números negativos, entonces esto en teoría yo lo debería dividir por 2 y sería 32.768, 67 en realidad, hasta el 32.768, pero este negativo y este positivo. Por lo tanto, el rango es ese. Este es otro rango. Si hay números negativos. Entonces, si solamente son números positivos, el número más grande sería 65.536. Ahora, si lo que necesito almacenar en este tipo de variables son números positivos o negativos, entonces el número más grande sería 32.768. Este. Y el más pequeño, este que está acá. Ojo con el signo. Esto es importante reconocer y recalcar, porque con eso voy a poder saber yo qué está pasando con mis números muy grandes en el computador. A esto, a diferencia de cuando en Python poníamos números gigantescos y se los tragaba todo nomás, tenía números pero gigantescos y no había dramas. Acá no. Acá el problema no es que le vaya a dar un error. No es que le vaya a decir, oiga, se excedió del límite. No. El lenguaje C no hace ese tipo de chequeo. No chequea si yo me excedí de donde debería. Él sigue nomás. Y al hacer eso, genera una serie de errores, una serie de conflictos que es los que voy a mencionarles ahora. Eso es con respecto a los números enteros. No sé si más o menos van captando la idea de lo que yo quiero que vayamos entendiendo el por qué el lenguaje C es poderoso. Esa es la forma lógica de entender qué ocurre cuando uno hace una declaración tan simple como INTA. Cuando usted hace esto, en el fondo está ocurriendo todo eso. Está reservando una zona de la memoria que va a permitir almacenar lo que el sistema le diga por el tamaño que tiene, el INT, que en este caso es 2, y esa zona que se llama A, él la asocia a una dirección de memoria. El computador, para nosotros, se llama la variable A, pero internamente, cuando compile todo, él transforma esta variable A en la dirección de memoria 100, y todo lo hace referencia a esas direcciones de memoria. Nosotros inicialmente no las vamos a tocar las direcciones de memoria, pero cuando vayamos a los punteros sí necesitamos conocer esta teoría. Esto que yo estoy mencionándoles ahora. Eso es más o menos la explicación de cómo funciona teóricamente la memoria del computador. Así es como va reservando. Y por lo tanto, imagínense que esta fuera toda mi memoria y ya no tengo más. Y declaro una nueva variable tipo float que requiere 4 espacios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me va a indicar que no hay memoria. ¿Por qué? Porque no es posible encontrar 4 espacios consecutivos. Tienen que ser consecutivos.
no pueden ser saltados. Eso es lo que ocurre en la memoria. Por eso cuando usted crea muchas variables chicas, cosas por el estilo, llena la memoria. Ahora, si usted declara una variable y no la usa, para el sistema esa variable está, esa zona de memoria está ocupada. Ojo con eso, está ocupada nomás. Por lo tanto, yo podría empezar a definir variables como loco y podría colapsar la memoria. Definí tantas variables que me quedé sin memoria. ¿Sí puede ocurrir? Efectivamente. Eso sí puede ocurrir acá en el lenguaje C, que yo puedo consumir toda la memoria que tengo disponible para mí, únicamente definiendo variables. Por eso hay que llevar un conteo de la cantidad de variables, que está muy clarito en eso. Y lo otro que viene también pegado aquí a continuación, es que cuando usted declara INTA, lo que estoy indicando efectivamente es que lo que va a ocurrir es que usted va a reservar una zona de memoria. Nada más que eso, reservar. Si la zona de memoria tenía un valor, el valor sigue estando adentro, no lo limpia. No hace una limpieza de la zona de memoria, sino que la reserva. Y por lo tanto, si usted imprime inmediatamente el valor que reservó, puede salir cualquier número. El número que se le antoje al computador porque es lo que en ese momento estaba en la memoria. Que como estaba liberada no importa, pero cuando el lenguaje C libera memoria no limpia, solamente indica que esa zona está disponible para ser usada. Y por lo tanto la toma otro, pero con los valores que tenía adentro. Entonces es muy importante que ustedes efectivamente reconozcan eso y cada vez que van a usar memoria, cada vez que van a usar una nueva variable, tengan claro que lo que reservaron es una zona de memoria con lo que esté dentro. Si yo necesito usar eso mismo para un cálculo, entonces yo de manera consciente debería inicializar con el valor que yo quiera esa variable. Generalmente las variables numéricas se inicializan con 0 y las variables de carácter se inicializan con nulo, para indicar que efectivamente esas zonas, entre comillas, están limpias ahora. Eso quiero que más o menos les quede un poco clarito. No sé si más o menos captaron la idea de cómo trabajar con estos temas. A todo esto, las zonas de los floats, tenemos aquí, sí. Los floats tienen 4 y los doubles tienen 8 bytes. Si hacemos referencia nuevamente a lo mismo, aquí con 2 bytes tenía yo ese numerito que está ahí. Con 4 ya tendría una cosa más grande. Con 8 tendría 64 bits. 2 elevado a 64, un número gigantesco. Ese sería el tamaño máximo. Por eso tenemos esto que está indicado acá. Recuerden que estas serían las combinaciones. 2 elevado a este número, por 8, perdón, daría las combinaciones posibles de números que yo puedo almacenar. Eso ténganlo muy claro. Acá están los tipos de datos. Tenemos los char, unsigned char o signed char, es decir, sin signo o con signo. El char sigue siendo un tipo numérico por si acaso. Algo raro, usted me dice, pero si el char es un carácter, sí es un carácter. Pero internamente para el lenguaje C es un número. Si está sin signo, como yo ya había mencionado, en un byte yo a lo más puedo almacenar un número que va a ir entre 0 a 255 por la cantidad de combinaciones posibles que se pueden dar de ceros y 1. Eso es lo importante. Ahora, si lo acortamos y lo dejamos sin signo, entonces ya no voy a tener de 0 a 255, sino que voy a tener de menos 128 a 127. Siguen existiendo 256 números aquí en medio. Aquí hay 256, acá también. Lo que pasa es que el rango se desplazó un poco. Lo mismo ocurre para los enteros. Ya habíamos mencionado con el tema de los enteros. Parece que le he puesto el rollo los números. Sí, 67 acá, 68, 67. Me va lo mismo, uno más, uno menos. Si es sin signo, entonces el número máximo que yo puedo almacenar es 65.535 y el mínimo 0. Ahora, el máximo si es con signo es estos valores que están acá. Siguen habiendo 65.536 posibles números en este rango, pero que ahora los acorté al número menos 32.768 y 32.767. Eso es importantísimo. Eso quiero que a ustedes les quede más que claro. Ahora, por defecto, cuando ustedes declaran una variable INTA, él por defecto la define como una variable con signo. Ojo con eso, con signo. Esta que está acá.
la define signada o con signo. Si usted quiere no tener números negativos, entonces tiene que indicárselo y escribiendo la palabra unsigned. Eso lo vamos a ver también en la práctica, pero generalmente nunca lo usamos mucho, a no ser que estemos, que no queramos cometer un error con los signos, si estamos trabajando, por ejemplo, en tonalidad de píxel y cosas por el estilo. Ya, y el long, que sería un entero largo, ocuparía 4 bytes y los límites serían este numerito que está aquí, 4.000 millones. Pero si lo usamos con signo, se achica a esto que está acá. Les tengo que decir que efectivamente en el lenguaje C, en la actualidad, los enteros no trabajan con 2 bytes, trabajan con 4 bytes. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer referencia, cuando hablemos de entero, vamos a estar hablando de este rango que está acá o este rango que está acá, dependiendo si está con o sin signo. Eso que les quede claro. ¿Cómo puedo yo saber efectivamente cuál es el tamaño que ocupa? Fíjense que los float, aquí lo importante en los float, que son de 4 bytes, igual que esto, pero él en forma interna hay un estándar para almacenar los numeritos en decimales. Y aquí lo importante es esto. El numerito acá, como el computador en teoría no guarda números decimales, sino que toma los bits, que en este caso serían 32 bits, de esos 32 bits dice una parte es para poner esta parte, una parte es para el signo, está claro, uno es para poner la parte entera, el otro es para poner la parte decimal y el otro es para poner el exponente. Pero todo sigue siendo una tira de números enteros. Es una cosa más o menos compleja, pero más adelante creo que en una asignatura ven ustedes cómo se almacena de manera interna los números, los floats. Eso tiene que ver con la precisión. ¿Ya? Fíjense que si tenemos double, que es los enteros más grandes, tenemos numeritos gigantescos. De hecho, este número es 3,14 por 10 elevado a 38, significa que ustedes tienen que agregar 37 ceros, 0,37 ceros y después el 3 y el 4. Es un número chiquitito. Ese es el número que pueden almacenar acá, más pequeño. Ya, pero esto, ¿cómo sé yo cuáles son la cantidad de bytes que se pueden almacenar en cada uno de, de estos tipos de datos? Para eso, me voy a ir al Visual Studio Code, ¿cierto? Voy a practicar algo con ustedes ahora. Referencia siempre, por favor, abrir una zona y almacenar donde corresponde sus programas, ¿cierto? En la carpeta que corresponda. Yo tengo una carpeta para estructura de datos, para ustedes serían y ahí abro. Ya, quedó listo. Acá vamos a crear nuestro nuevo archivo. Nuestro nuevo archivo, teóricamente, nuestro primer programa, ¿qué es lo primero que va? Recuerden, dato incluido altero, stdio.h. Después teníamos un int main. Abríamos paréntesis y terminábamos siempre con un return 0, punto y coma. Esa es la estructura mínima que ustedes tienen que partir al tiro. O sea, antes de escribir cualquier programa, ya saben que tienen que hacer eso. Vamos a guardarlo acá. Este se va a llamar el primero. Punto C. Ya tiene los colorcitos. Ya lo incluye. Si ustedes quieren saber si está correcto o no, basta con que lo compilen y no debería darle errores. Está correcto, terminó en 0, no hay ningún problema, no hace nada el programa, pero eso era. Si yo quiero saber el tipo o la cantidad de bytes en que mi computador en este momento almacena los números, porque yo les dije que los enteros se almacenaban en 4 bytes. En el documento me decía que se almacenaban en 2, y en otros pueden que se almacenen en 8. Entonces, si yo quiero saber efectivamente cuál es esa medida, basta con que ustedes pongan, esto es byte de los enteros
voy a escribir aquí un porcentaje, un número entero, voy a poner D. Ojo que después voy a cambiar eso, porque me va a dar un pequeño warning, pero lo vamos a resolver. Y vamos a usar una función que se llama sizeOf. Y entre paréntesis, el tipo de dato. ¿Qué es lo que está haciendo esto? La función sizeOf lo que hace es ir a preguntarle a mi propio computador, oiga, ¿usted en cuántos bytes almacena los enteros? Eso es lo que está preguntando y eso es lo que voy a mostrar en pantalla. Bytes de los enteros y me debería decir la cantidad. Acá va a ocurrir una cosa simpática que es bueno que también a ustedes les pase, que se van a asustar porque tiro eso. Y aquí dice, tranquilamente, primero dice ese programa en la línea 4, el carácter 42. Línea 4, esta que está aquí, carácter 42. En alguna parte por ahí está el carácter 42. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Aquí en el sizeOf está tirando un warning, no un error, una alerta. El formato especifica un tipo entero. Este que está aquí. Eso está especificando un tipo entero. Eso es lo que me está indicando. Pero el argumento tiene un tipo unsigned long. ¿Qué significa eso? Que la función sizeOf lo que retorna, porque es una función, no retorna un entero normal. Retorna un entero sin signo, pero largo. Por lo tanto, él me dice, parece que ese numerito que está ahí, tú lo deberías cambiar por esto. Long unsigned. Eso es lo que me están indicando. De hecho, se ejecutó con un warning. Fue posible. Y me dijo 4, lo que yo había pensado. Entonces, cuando aparezcan esos errores, usted tiene que decir, efectivamente, la función no devuelve un entero. Yo estaba suponiendo que era un entero. No, la función lo que devuelve es un entero largo, pero sin signo. Y ese, el modificador es LU. Él mismo me lo indica acá, así que no hay drama. Él lo indica acá. Y ahora, efectivamente, guardamos y ejecuto nuevamente. Ahora limpiecita la salida, sin warning, y me dice que para los enteros se almacenan en 4 bytes en este computador. Ojo con eso. ¿Qué significa que se almacenan en 4 bytes? Significa entonces que el número máximo y el número mínimo cambió. Por lo tanto, como son en 4 bytes, estamos hablando de este, y como yo lo definí, voy a hacer el ejemplo con un entero nomás solo, voy a declarar aquí una variable llamada INTNúmero. Al hacer eso, lo que está ocurriendo es que efectivamente estoy declarando un entero sin signo, pero en estos rangos. Es decir, el número más grande que puede escribir sería este. ¿Y qué pasa si yo le digo, por ejemplo, una cosa así como número es igual a ese rango, le sacamos los puntos porque la cosa queda sin punta, es el número más grande que yo puedo escribir. Lo puedo poner acá, print F, voy a escribir número, va a ser igual, porcentajes D, sigue siendo D ahora, número, coma, número. Punto y coma al final nomás para que no me dé el error. Y ahora guardamos esto e imprimimos. Me dice, efectivamente, 4. El número me dijo que estaba correcto, no me dio error y finalizó con un código 0. Es decir, la ejecución finalizó correcta. La pregunta que hago yo ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre? Aquí tienen que responder ustedes. ¿Qué pasa si yo a la variable número le sumo 1? ¿Qué va a escribir ahora?
¿Qué pasa si la variable número, que era ese número, el último que yo podía manipular, qué pasa si le sumo 1? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes? Y aquí es donde tienen que hablar ustedes. Va a tirar Este es el error. momento en que hablan. ¿Mm? Va a tirar error. Ya, alguien dice Negativo. error, tiren nomás. Va a tirar negativo, ese otro que es más. Aquí mójense nomás, cabros, si aquí estamos aprendiendo, para eso estamos. Va a tirar un 8, profe. ¿Un Sí, va a 8? tirar un 8. Sí. Sí. Ya. Vamos viendo. Ojo a lo que está aquí abajo, a lo que aparece aquí abajo. De hecho, se me olvidó poner acá para que quede más bonito. ¿Ven? Ustedes no me dicen. Profe, póngale para que la chene, para que la cosa ande más bonito. Ya, ejecutamos nuevamente. Y ahí está. El número era ese. Estábamos correctos. Yo le sumé 1. Si no fuera por el signo, estaría correcto, ¿no? Sí. Le sumó 1, pero me lo transformó a negativo. ¿Y por qué es negativo, profe? Estos errores son... y más encima finalizó correcto, se lo cuento, ¿no? No reclamó. No dijo, oye, aquí hay un error, estamos mal. Sino que todo lo contrario, lo hizo. Y ahí es donde nos asaltan todas las dudas. Ya se desconectó esta cuestión. No sé por qué se desconecta cada rato. ¿Por qué hace eso? Esa es la pregunta del $1.000.000 acá. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Déjenme escribir 0519, 0, es el número de mi casa en la playa. Ya. Ya. Vamos a tratar de explicar eso. Teníamos el número ahí, ¿cierto? Teníamos el número que estaba ocupando ya, en este caso estaba ocupando de 16 bytes, estaba ocupando, eran de 4, 8432 bytes. Ya, pero supongamos, achiquémoslo para no hacer tanto dibujito. Lo que ocurre es que de toda la zona que él reserva, toda esta zona que dijimos que había reservado, esto que está acá, esta parte, de toda esta zona que él va reservando, este numerito de acá, el primer bit, ese que está acá, él lo reserva para él, para el signo. Y esto es el número real. ¿Estamos de acuerdo? Estamos simplificando el tema. Por lo tanto, si este terminaba en 67 y era el último, y yo le sumo 1, ¿cierto? Le sumo 68, lo que hace es que el número se desplaza y me ocupa o toma el signo y cambia el bit del signo. Por lo tanto, el número es ahora negativo si antes era positivo. Y si sigo jugando con él, este número va a transformarse en positivo, en negativo, va a quedar cualquier número. No sé si más o menos entienden la lógica. De todos los bits que él utilizó, hay uno que él usa para el bit del signo. ¿Y qué ocurre? Que cuando tomé mucho de esto, entonces necesariamente tuve que echar mano a este signo, a este bit. Lo tomo, lo uso, pero ¿eso qué significa? Que como este estaba indicando que el número era positivo, y al cambiar, porque los bits cambian de 0 a 1 o de 1 a 0, si estaba en 0, ahora va a quedar en 1. Y al quedar en 1, el computador reconoce que este número que está acá es negativo. ¿Captan la idea? Van más o menos entendiendo la lógica de cómo funciona internamente, por eso nos encontramos con estos errores que de repente, para el día del NISPERO, uno los va a resolver. Ojo con eso. ¿Qué pasa si yo le sumo 4? Y probamos con 4 ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Si le sumé 4. Antes le sumé 1, me dio 8.
¿Qué pasa ahora si le sumo 4? ¿Qué creen ustedes que debería ocurrir? Ojo con eso, ¿ah? Está claro que el número terminaba en cuánto. Vamos a poner las últimas partes, no, ¿cierto? Los 600, el 647 más 1 me quedó menos 648. ¿Qué pasa ahora si al 647 yo le sumo 4? ¿Cuánto debería quedar acá abajo? ¿Cuánto debería quedar aquí abajo? Estamos haciendo en vivo y en directo la explicación. ¿Cuánto debería ser? ¿651? Ya alguien dijo 651. Tenemos opción 1. 651. ¿Alguien dice otra cosa? Queda positivo. Queda positivo, dice otro ya. ¿Pero qué número es positivo? ¿Qué número es positivo? Aquí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta de en realidad el lenguaje es medio raro, ¿ah? Sí. ¿Por qué es raro? Porque hay que entender cómo funciona de atrás. Si no entendemos cómo funciona, entonces va a ser brujería, va a decir esta cuestión de repente hace lo que quiere porque él quiere. No. Vamos a probar. Y ahí vamos a tratar de explicar. ¿Está listo esto? Lo voy a grabar. Nos vamos a fijar en los últimos números nomás para no tener el número tan grande. Charachachan. Ni cerca. Ni cerca anduvimos. 651 siguió siendo negativo, pero más chico. ¿Por qué? Ahí es donde viene la explicación. Eso es lo que significa estudiar informática, entender el por qué. Y la explicación no es tan tirada a las mechas. Fíjense que el numerito es... Yo partí de 647, ¿cierto? 647 más 1, ¿cuánto me dio? Vamos a decir menos 648. Pero a veces le tengo que sumar uno más. ¿Y qué cosa es sumarle 1 a eso? ¿Qué cosa es? Es restarle. Es restarle 1. Y va a quedar en menos 647. Y le sumamos 8. Y va a quedar en menos 646. Y le sumamos 8. Y va a quedar en menos 645. ¿Se dan cuenta que todo tiene una explicación lógica? Pero mientras no la entienda, para mí es chino. O sea, moraleja, está claro que no nos vamos a aprender todo esto en un día, pero queda claro que hay una explicación y tiene que ver con la construcción interna del lenguaje. Así que eso quiero que les quede claro. ¿Captan o no la idea? ¿Ves que la Sí, cosa es como entretenido entender el lenguaje? O sea, cuesta al principio, sí, pero una vez que ya lo entendemos, entonces ya sabemos qué es lo que va a pasar con los... Ahora, toda esta cosa rara que nosotros vemos acá, afortunadamente, los creadores de los lenguajes de programación más avanzados como Java o Python, esto el programador se lo esconde al usuario normal, pero él, detrás en Python, él está jugando esto, él está trabajando esto. Él está mirando eso, le está haciendo esto. Ya, eso por un lado. Esto va a quedar ahí grabado, así que después ustedes igual lo editan. Ya, ¿qué pasa con los otros tipos de datos? ¿No? ¿Qué pasa con los otros tipos de datos? Vamos a plantearlo al tiro. ¿Con qué tamaño almacenan los otros tipos de datos? Vamos a almacenar, ya tenemos el entero. Aquí vamos a poner el float. Acá deberíamos poner float. Porque me indique, oye, ¿cuánto ocupáis tú para eso?
Aquí deberíamos poner double. Aquí deberíamos poner double. Aquí deberíamos poner char. Aquí deberíamos poner char. Y finalmente, el que nunca nadie sabe, que es el void. Y vamos a ver si nos cuadra o no nos cuadra con lo que decía el apunte. Recuerden que los apuntes deben ser modificados dependiendo del procesador, la cantidad de memoria que ya tiene, que ha ido evolucionando esta cosa. Esos apuntes son muy antiguos, así que por eso no están claritos. Él nos dice que los voids son 0, los chars son 1, los enteros me decía que eran 2, los floats me decía que eran 4 y los doubles me decía que eran 8. Veamos si están correctos o no esos valores. Los enteros 4, no, porque eran 2, habían dicho, así que está equivocado. Los floats sí está correcto, los dobles sí está correcto, los chars sí está correcto, pero los voids tampoco estaba correcto, porque los voids igual tienen un carácter. Ojo con eso, un tamaño de un carácter. Así que esta es la forma de ir aprendiendo un poco más sobre el lenguaje. Ir trabajando, ir modificando, ir probando. Instrucciones ISOF. Cuando ustedes quisieran saber el tamaño de estos valores, ya lo tenemos. Vamos a usar harto el size-off cuando veamos punteros. Cuando veamos los punteros, ahí vamos a trabajar, pero fuertísimo esa cosa. Ya, eso, por un lado, era lo primero que teníamos que reservar, o sea, que analizar, para que nos quede claro de una vez por todas qué está pasando en la memoria cuando nosotros almacenamos números. Fíjense que si yo almaceno el número 0, igual va a ocupar 4 bytes. Si yo almaceno el 0 o si yo almaceno este número grandote, ocupa lo mismo, en memoria, porque ya está reservada esa zona. ¿Se dan cuenta? Lo que reserva son bloques de memoria. Por lo tanto, ya reservó 4 bytes. Ahora, si dentro de esos 4 bytes yo no pongo nada, da lo mismo, o los lleno, da lo mismo para el sistema. ¿Por qué? Porque ya los tiene completamente reservados, ocupados enteros. Esperemos un segundito. Ya. Eso es lo que tenemos que empezar. Denle una vuelta cuando vean el video, prueben estas cosas. Y la función printf, ya la hemos mencionado, la hemos trabajado hartas veces ya. Permite imprimir información por la salida estándar. Ojo, cuando nosotros conversamos o hablamos en el lenguaje C, siempre te van a preguntar, oye, ¿cuál es tu salida estándar y cuál es tu entrada estándar? Porque para el lenguaje C le da lo mismo si yo voy a imprimir a una impresora, a una pantalla, a un módem, a una tarjeta de red, a un disco, da lo mismo. Para él eso es un dispositivo de salida y usa la misma instrucción para todo. Lo único que yo tengo que indicarle nomás es cuál es la salida estándar. Cuando hablamos de la salida estándar, es la salida que por defecto él va a tomar. ¿Yo puedo modificar esa salida por defecto? Sí. Pero por defecto la salida estándar es la pantalla. Y por defecto la entrada estándar es el teclado. Por defecto. Pero yo puedo, a través de las instrucciones, modificar esas salidas y entradas estándar. Ojo con eso. Lo vamos a ver también cuando corresponda. El formato de la instrucción printf es este que está aquí. Formato y argumentos. Eso ya lo hemos visto. El formato es todo lo que está entre comillas dobles, no simples, comillas dobles. Acá en el lenguaje C es comillas dobles. Todo lo que esté en ese formato es lo que se va a mostrar en pantalla. Para eso existen algunos caracteres de control o secuencias de escape, y así se denominan, que dan una orden, informan algo a hacer en la salida. Acá en la pantalla va a escribir la palabra hola mundo y va a saltar a la línea siguiente. El \n es lo que comúnmente se llama tecla enter o carriage return, retorno de carro, como quieran ustedes llamarlo. Esa cosa es lo que hace esta instrucción. Fíjense que aquí no estoy imprimiendo contenidos de variables, solamente estoy mostrando mensajes. El que viene a continuación, también lo que se escribe es eso que está entre las comillas dobles,
y va a escribir en pantalla el número 28 es, y en este lugar, en este indicativo, en este indicador, voy a anotar un número entero. ¿Por qué número entero? Porque porcentajes de, recuerden, el porcentaje de para los enteros. Y después me voy a saltar una línea. Pero en este lugar tiene que ir o una variable, o un número, o lo que ustedes quieran, o el contenido de una variable, perdón. En este caso lo que va es un número 28, es decir, este número 28 va a ir a dar a este lugar específico. ¿Qué pasa si tengo más de un modificador o un indicador de tipo? Aquí tengo un carácter, un entero y un float. Y después de que los muestre, va a saltar la línea. Pero aquí debo mostrar, en esta posición debe mostrar el primero que pille en la lista de argumentos y que debería ser sí o sí un carácter. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El segundo elemento a imprimir acá debe ser el segundo que se encuentra en la lista de argumentos, que es un número entero, 28, está correcto. Y el tercero es un float, lo puedo escribir de esta forma, 3 por e más 8, sería 3 por 10 elevado a 8. Esa es la forma de manipular el printf. Es mucho más eficiente en el sentido de lo que se puede mostrar y cómo puedo construir la salida. ¿Qué formatos tiene? Tiene muchos de estos formatos, vuelvo a repetir, y yo algunos los uso, no los uso todos porque tampoco me interesa aprendérmelos todos de memoria. No es la idea. El D, porcentajes D, es un decimal. Cuando hablo de decimal, ojo, en nuestro mundo, no estamos hablando de números que tengan parte decimal. Cuando hablamos de un número decimal, estamos hablando de que es un número que está escrito en base 10. Eso es decimal. No base 2, ni base 8, ni hexadecimal, sino que es un número en base 10. Es decir, que se construye a partir de los 10 dígitos, de los 10 simbolitos, numeritos que hay. Porcentajes D hace referencia a un número entero en base 10, pero con signo, que es lo que hemos hecho nosotros. También pueden usar el porcentaje I, es el mismo. Por nomenclatura, generalmente nosotros usamos el D. Pero el I también funciona y hace lo mismo. El porcentaje O es cuando yo quiero mostrar un número que está en base 8, en octal, sin signo. Ojo con eso, sin signo. El porcentaje U es un entero decimal sin signo. Esto sería equivalente a ese rango que hablaba. Ahí yo podría mostrar números que están entre 0 y el tope máximo. No entre menos un valor y más el valor. El X, minúscula, es para mostrar un número en hexadecimal, pero con las letritas en minúscula. Recuerden que en los números hexadecimales, después del 9, viene la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y eso nos va a mostrar en minúscula si ustedes dicen que el formato debiese ser X minúscula. Si ponen X mayúscula, entonces el formato debería ser un formato hexadecimal, pero con las letritas, las mismas letras, pero en mayúscula. El porcentaje F correspondería al float. El E no lo he usado nunca, para serle franco, pero también sería un float. El G también. Y el E y la G mayúscula también son idénticos a los anteriores. Pero yo vuelvo a repetir, yo generalmente trabajo con D, para lo que vamos a hacer en el curso nosotros, y en algún caso muy particular con X, pero generalmente es F. Esa es la idea. Y el C de carácter, que está aquí abajo. El string lo vamos a ver más adelante, aunque dijimos que no existen cadenas de caracteres como tipo de datos, pero sí yo puedo mostrar string, frases. Y además tenemos fíjense, porcentaje. Eso es cuando yo quiero que me aparezca en alguna parte el carácter porcentaje, porque imagínense, si yo necesito imprimir el carácter porcentaje, por ejemplo, el 20% de algo, no podría porque el porcentaje buscaría alguna letra que sea como esta que están acá, para poder hacer una acción él. Y lo que yo quiero es escribir el signo porcentaje. Y entonces para eso necesito yo 2 caracteres.
Y para puntero lo vamos a ver después en la práctica. Vamos a ver el tema del porcentaje nomás, y eso es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, supongamos que no, ni siquiera con carácter. Yo quisiera escribir una cosa tan simple como si yo quisiera escribir esto, el 20% de 100 es 20. Fíjense que ese mensajito, este porcentaje que está acá, algo malo podría ocurrir. Guardamos y me dio error. Me generó un warning y me tiró un número así, miren, fíjense. Ustedes dicen, pero ¿qué pasa entonces si yo pongo esto acá? Guardamos nuevamente y compilamos. Y me dice la misma historia, pero con otro número. Es porque él está entendiendo que el porcentaje es un indicador de tipo de dato. Por lo tanto, el carácter que viene a continuación me debería a mí definir qué tipo de dato es el que voy a imprimir. Pero yo no, yo lo que quiero es escribir el símbolo porcentaje. Profe, una consulta. Entonces, ¿sí? Ahí entonces lo estaría leyendo como módulo y no como porcentaje. No, ni siquiera como eso, sino como signo nomás. Ya. Me Gracias, pone que aquí adentro no se hace operación, la operación iría acá abajo. Pero ¿qué pasa si yo pongo porcentaje? Entonces grabamos nuevamente. Y ahora sí, pues, ni siquiera warning. Es solamente para eso, para poder escribir el signo porcentajes dentro de un programa. Para eso se usa esto que está aquí. Ojo con eso, cuando le aparezca eso es lo que está ocurriendo. Esos son los formatos para formatear la salida. También tenemos secuencias de escape. Las secuencias de escape son instrucciones que debería ejecutar el printf, es decir, tomar alguna acción. Muchas de estas instrucciones, muchas de estas instrucciones provienen o son heredadas de cuando, por allá por los albores de los años 70, ¿cierto? Cuando a duras penas habían terminales nomás, ¿cierto? Y pantallas, y la mayoría de la información, la salida estándar era la impresora. Entonces, muchos de estos comandos son para, efectivamente, controlar impresoras. Ese es el tema, por eso algunos nos van a funcionar y otros no. Y habría que probarlos nomás. No les van a dar error, porque por definición pertenecen al ANSI C, y entonces tienen que, por último, no hacer nada, pero no les da error. ¿Y en qué consisten? Si usted dentro del formato ahí del printf pone un \a, lo que debería ocurrir cuando él encuentre ese carácter no es poner una ANA por el estilo, sino que lo que debería ocurrir es que suene un pitito en los parlantes de su computador. Un bip, bip, esos típicos pititos. Es para informar algo realmente. Acá yo no lo puedo probar acá porque en Mac no suena. No mete bulla. Pero sí en Windows funciona. Si ustedes lo prueban después, \a, ponen varios \a, hasta veces. No \a, no. \a, porque ese es el carácter pito. \a nuevamente, \a. Si ponen eso, van a sonar 3 pitos. Y podrían ahí volver loco a un tipo metiendo pitos. El carácter \b. \b es un backspace, un retroceso. Lo que debería ocurrir, que no funciona tampoco acá en el Linux, es que una vez que ustedes escribieron un mensaje, o donde hayan escrito algo, y ponen un \b, lo que debería ocurrir es que debería retroceder un carácter y nuevamente volver a escribir a partir de ese carácter. Es como superponer o pisar un carácter anterior. Lo hemos tratado de probar en la mañana con otros chiquillos, pero no nos funcionó. Por ejemplo, si yo quisiera decir algo aquí como hola,
backslash B, mundo, backslash N para finalizar. Lo que debería ocurrir es que hubiese escrito la palabra hola, perdón, al encontrarse con este carácter debería devolverse a donde estaba la A y escribir mundo, y quedaría all mundo. Eso es lo que debería ocurrir, pero no siempre ocurre. Sigue escribiendo hola mundo. Usted puede poner más de estos caracteres, sí, puede poner varios, pero vuelvo a repetir, siempre es de esa forma. El carácter, eso se entiende como un solo carácter por si acaso, no dos caracteres. Sigue haciendo lo mismo, es decir, no da error, no pasa nada, pero no hace la acción que debería hacer. Es muy probable que en Windows sí lo haga. Ese es el backslash B. El otro es el tabulador pero horizontal. Ese sí funciona y sí se usa. En vez de poner un carácter, saltan varios tabuladores. Si grabamos esto, ejecutamos, hola mundo, ¿ven? Hay la cantidad de caracteres que indique el tabulador. Ahí está dibujado el tabulador. No sé si alcanzan a verlo ahí en una flechita. Pero ahí me indica que hay un tabulador, no hay un espacio en blanco. ¿Se dan cuenta? Miren. Ahí me voy carácter a carácter. Ahí hay un carácter, dos caracteres, otro carácter, otro carácter. Y acá no hay varios espacios en blanco, sino que hay un solo carácter que indica un salto más grande. Salta el tiro acá. Lo mismo acá. Eso quiero que vayan ustedes jugando con eso. El backslash N, ya que sabemos, salto de línea, ¿cierto? Ese sí no funciona siempre. El backslash B, ese tampoco ya no tiene ningún sentido, porque es un tabulador vertical. Eso es cuando yo quería saltarme algunas líneas hacia abajo. BT. Cuando quería saltarme unas líneas en el papel, entonces tiraba tabuladores verticales. Y nueva página, tampoco tiene ningún sentido probarlo acá en la pantalla, porque viene también del form feed, que es tirar una página en blanco o la página en donde esté, sacarla de la impresora y quedar posicionado en una página nueva. Si están trabajando con impresoras, después cuando lo probemos, ahí sí que va a funcionar. Pero esa es la idea. Y el backslash R, en teoría, es el retorno de carro. Significaría que yo voy a escribir un mensaje y encuentro el backslash y debería quedar el cursor aquí. ¿Por qué? Porque escribió, pero no saltó a la siguiente línea, sino que escribí y volví nuevamente a la primera línea. Pero tampoco funciona en la actualidad en los computadores, por lo menos Linux, más que yo he probado. Ahora, si yo lo que quiero es que en la pantalla me aparezcan las comillas, recuerden que aquí las comillas tienen una explicación fundamental. Las comillas, ¿qué es lo que hacen? Encierran el mensaje. Pero ¿qué pasa si yo quiero que la palabra hola quede entre comillas? No podría poner otra comilla acá, porque si pongo otra comilla me va a dar un error al tiro. Si ustedes me dicen, quiero poner esto que quede entre comillas. Vamos a grabar esto y ejecutamos. Y me dio errores. Porque no está reconociendo eso. Para que dibuje efectivamente la comilla doble, yo debo indicar con un carácter de escape, es decir, escape y ahora ponga la comilla. Lo mismo esta comilla final. Escape y comilla. Ahora, si le compro el cuento, ahora sí, ejecuta usted, efectivamente me aparece la palabra hola con comillas. Trucos nomás, vuelvo a repetir. Lo mismo para las comillas simples y lo mismo si yo quisiera que quisieran aparecer o dibujar el slash. La misma historia. Si yo no quiero que aquí aparezcan con comillas, quiero que aparezca entre slash. Voy a poner el slash. Y tengo 3 slash. Él se encarga de entender que eso esté correcto. Y ahí la palabra hola con slash. Así que eso es con respecto a las secuencias de escape. No sé si tienen duda al respecto para todos ustedes.
Pero esta hay que probarla nomás. Y vuelvo a repetir, la A, repito, el tabulador funciona, el backslash n. Y los otros son estos. El resto, olvídense. Están ahí, a no ser que quieran controlar una impresora, que su programa esté imprimiendo alguna ficha o alguna impresora térmica, alguna cosa por el estilo que necesitan ustedes imprimir algo. Entonces ahí podrían usar esos caracteres. Pero por el momento con la pantalla no es. Aquí hay otra cosa más interesante también que hay que reconocer. En los especificadores de ancho de campo. Fíjense que aquí ahora el tipo de dato, en donde va el tipo de dato, yo incorporé un número. Aquí estamos hablando con enteros por si acaso. Incorporé un número. 5D, porcentaje 5D. ¿Qué significa eso? Eso significa sí o sí lo siguiente. Me voy acá. El porcentaje 5D porcentajes 5D, esto que está ahí, hace referencia, la B hace referencia a un entero. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo quiero escribir en este lugar, él va a reservar en la pantalla esa cantidad de espacios. Si yo digo 5, entonces él va a reservar 1, 2, 3, 4 y 5. Él va a reservar todos esos lugares. Y en esos lugares, él va a justificar si es número por la derecha. ¿Qué significa? Que si yo lo que quería escribir era el número 28, no lo va a escribir aquí, lo va a escribir acá. 28. Y va a dejar todos estos espacios libres. Eso es enmascarar generalmente. A eso le llamamos nosotros enmascarar. Eso es para que me queden los números ordenaditos. ¿Eh? Cuando de repente, supongan que yo quiero escribir 28, 405, 1225. No están bien escritos porque a lo mejor yo lo que quiero es estirar como una raya para la suma. En ese caso debería estar el 28, el 405, el 1225, ordenadito. Y en ese sentido sí quedaría bonito. Vamos a probarlo nuevamente. Vamos a probar aquí porcentajes de. Vamos a backslash n. Y vamos a escribir el 28 para que veamos sin el formateo. Pero ustedes se den cuenta que se pueden igual sacar cosas más bonitas. Ya. Y ahora lo que yo quiero aquí es escribir el 405 que hemos mencionado. Y finalmente el 1225. Y esto lo vamos a grabar. Va a funcionar, no hay problema. Pero los números me quedan de esta forma. Y no están ordenados porque los números son justificados por la derecha. Unidades con unidades. El 8 debería quedar sobre el 5 y sobre el otro 5. Para evitar eso y para que me queden bonitos, entonces yo podría decir, formatemos con 5. Con 5, con 5. Todos. Entonces ahora ejecutamos y me quedan ordenaditos. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir, no le hace modificación al número nada, sino que es formateo de pantalla. Para que los numeritos me queden más bonitos. ¿Eso lo habían visto hasta ahora o no? ¿Estoy hablando solo o hay alguien? No, profe, al menos esas instrucciones no las vimos. No, Ya, profe. todo esto Con es... números no, profe. Ya, vámonos al otro ahora. Miren, si esto es para los números enteros. ¿Qué pasa con los números decimales? Eso que dice porcentaje 5.4F. Ojo con eso, 5.4F. Vamos a explicarlo también aquí en la pizarrita de Iván Núñez. No.
de Ramón Núñez, como dicen los cabros siempre. Porcentajes. ¿Cuánto era? 5.4F. Aquí, si es F, obviamente estamos imprimiendo números con decimal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que la máscara que va a utilizar, es decir, la cantidad de espacios que él va a usar, igual como aquí decía 5, esta cantidad de espacios, total es 5. Pero de esas 5, 4 déjelos usted para el número para la parte decimal. 4 déjelo para la parte decimal. Y en el ejemplo que teníamos acá, nosotros estábamos almacenando el 28,2. Ya. Ese es el número que queremos, el 28,2. ¿Qué es lo que hace el sistema? Dice, resérvate 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero agrégate uno más por el punto, porque el punto también ocupa espacio. Entonces, en realidad, son 6. Ahora, de esos caracteres, 4 tú resérvalos para la parte decimal. Es decir, S, S, S y S. El otro es el punto y lo que quede es para la parte entera. Ahora, si faltó espacio, él igual se los come para acá, no hay problema. No es que corte ni nada por el estilo. Y los numeritos igual. Si mi número excedía esta zona, él corta. Pero para acá no corta. Eso que quede claro. Para acá sí muestra el número, para acá corta. No aproxima ni nada por el estilo, no modifica el número, sino que es solamente para mostrar cosas en pantalla. Por ejemplo, vamos a irnos nuevamente a este 5.4. Ahora vamos a suponer que es F. Y el número era 28.2. Y probemos. Compilemos. Fíjense que el resto me lo rellena con ceros. Eso es interesante. Lo rellena con ceros. Pero puso para acá. En el fondo, él lo que reservó fue de aquí para acá. Ahí están los 5. Pero igual incorporó el número. Si yo quisiera más exquisito, le podría poner 6.4 y la salida va a ser la misma. La única diferencia es que efectivamente está ocupando la máscara que él se dio. Ojo con eso. Vamos a volver nuevamente al 5. ¿Y qué pasa si yo le quiero escribir el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ese numerito. Fíjense qué es lo que va a pasar en pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. Cortó en 4. Punto. No aproximó ni nada por el estilo. ¿Eh? No es que con la salida en pantalla ustedes estén aproximando, no. Solamente es visualización, pantalla. El número sigue siendo el mismo. De hecho, lo podemos probar acá. Vamos a suponer que el número es el que está aquí. Como variable, para que quede claro. Y aquí ahora vamos a poner el n. Y ahora vamos a escribir también el numerito. ¿Lo tenemos con mensajito? No. Porcentajes F nomás. Backslash n, coma n. Voy a guardar esto. Esto es para demostrar que efectivamente el número no se ve modificado. ¿Eh? ¿Dónde es que me olvidó acá? Sí, se me olvidó una cosa fundamental. ¿Qué cosa era? Declarar la variable. ¿Ven? Reservar la zona de memoria que estábamos recién mirando. Y ahí me faltó un punto y coma también. Ya todos estos errores los sacamos inmediatamente. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Igual me cortó un número, ¿eh? En todo caso. ¿Por qué? Porque lo declaré como float, no como double. ¿Qué pasa si yo lo declaro como double? Y compilamos nuevamente. Aquí y aquí tendría que ser
LF. Todas estas cosas uno las aprende en la práctica. Igual no sigue cortando el número 8. Ese es el lenguaje C nomás. Lamentablemente ahí perdimos generalmente mucha precisión. Ya, eso. No hay que ver eso. No hay que ver eso. Lo que pasa es que tengo una foto de mi hija que se tituló de abogado el viernes, así que tengo que me defienda. No se preocupe, profe. Ya. El scanf ya lo conocemos, ¿cierto? Permite leer datos del usuario, la función devuelve el número de datos que se han leído bien. El formato acá, a diferencia del printf, no va a texto, solamente caracteres que indiquen el tipo de datos de lo que yo voy a leer. Y a continuación, la variable donde yo quiero que quede almacenado ese número. Pero la variable debe ser siempre precedida por el ampersand. Este ampersand número, en rigor, lo que está haciendo, ¿se acuerda que yo le estaba explicando esto en antes? Estamos hablando sobre esto, sobre las direcciones. Eso es lo que hace. La variable se llama A. La variable se llama A. Pero si yo hago ampersand A, estoy haciendo referencia ¿a quién? A la dirección de memoria. Eso es lo que está ocurriendo, no es magia ni nada por el estilo. Ampersand A lo que hace es referencia a la dirección de memoria. Nada más que eso. Recomendaciones. No me gusta que hagan eso. Más adelante vamos a ver algo de expresiones regulares para mejorar un poco la captura porque el scanf es complicado, es complejo. También cuando estemos comenzando con el lenguaje C, acostúmbrense a trabajar un scanf por cada variable nomás, inicialmente. Después ya vamos a ver cómo podemos meter más de una variable y sin problema. Pero inicialmente, la recomendación que yo doy, hagan siempre las cosas así de este estilo nomás. Nada más que eso. Si no, este que dice no ampersand, ya cuando veamos y definamos cómo trabajar los strings que dijimos que no existían, pero hay un truco jugando con arreglos, en ese caso ya no va a la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque esto es un arreglo y los arreglos son direcciones de memoria. Eso es hacer un pequeño spoiler más adelante. Así que el scanf lo dejamos ahí porque no quiero jugar un poco con el scanf acá porque si no tienen que ir a jugar para otro lado con otro editor. Y además, habían unos ejemplos acá, que esto ya funciona sin ningún problema, lo leemos, los probamos, vemos que están correctos, ustedes lo prueban y vean que funciona. A esto es lo que yo quería llegar, a las constantes simbólicas. ¿Qué son las constantes simbólicas? Es cuando yo necesito usar una palabra que represente alguna frase, algún número o lo que ustedes quieran. En este caso, por ejemplo, constantes simbólicas, a diferencia de las variables, las constantes no se modifican durante la ejecución del programa, sino que se mantienen siempre igual. Para eso yo voy a usar una directiva. Recuerden que los porcentajes dijimos que eran, perdón, el gato, la almohadilla, el hashtag, lo que indica es una instrucción al preprocesado. Y la que viene a continuación es define. Nosotros lo único que teníamos ahora era definir, en teoría, ¿cierto? Definir, en teoría, include, ¿no? Gato include. Ahora tenemos gato define. Tenemos otra instrucción más, que es una instrucción al preprocesado, para que la vayamos leyendo. ¿Qué está haciendo este gato define primero? Va a definir que la combinación de letras PI va a hacer referencia al número 3,141593. Es decir, estoy declarando una variable con una constante. Fíjense que no lleva signo igual, ni tampoco tiene punto y coma. Sino que es una palabra y a continuación un valor. Una palabra, un valor. Una palabra, un valor. Y puedo definir lo que yo quiera. Eso es interesante. Aquí hay un ejemplo.
Vamos a copiar esto que está aquí, porque me da lata escribirlo y vamos a ejecutarlo. ¿Ah? Lo vamos a ejecutar ya que tiene el scanf, lo vamos a ejecutar en el otro editor porque lamentablemente no puedo hacer los scanf como me gustaría. Ya, pero la idea es la misma. Voy a copiar acá eso, voy a pegar este. Voy a ir arreglando inmediatamente el editor. ¿Ah? Voy a ir a guardarlo donde corresponde. Aquí hay que ser siempre ordenado, ir a buscar en donde tienen ustedes todos sus programitas, ¿cierto? Yo los tengo todos aquí en el Google, carpeta personal, Google Drive, y dentro del Google Drive los tengo en PGMs. En PGMs lo tengo dentro de estructura de datos. Dentro de estructura de datos lo tengo aquí. Esa es la carpeta de ustedes. Este se va a llamar área, por decir algo, ¿no? Área.c. No, hay que ver ahí, estoy buscando. Área. Ya. Vamos a guardar. Y ahora, generalmente cuando uno copia, queda la escoba. Fíjense que pesco la palabra comenzar. ¿De dónde viene la palabra comenzar? La pesco de acá. Y entonces vamos a ir ordenando. Va el gato include, ese te digo. Va el gato define que define claramente el número pi. Va el void, pero yo no uso void. ¿Qué es lo que usamos nosotros? int. Nos gusta que se abra el bloque ahí en esa línea. Esta línea está de más. Ahora voy a declarar float radio. Ahora voy a declarar el área, dos variables. Voy a tirar un mensaje que dice printf introduzca el radio. Voy a usar el scanf, porcentajes f, eso que está ahí. Y voy a hacer el cálculo. Área es igual a pi, que sería este valor, por radio. Fíjense que en vez de estar escribiendo, imagínense si tuviera que escribir el número pi en varias partes, o alguien me dijese, no, sabéis que yo quiero ahora con un dígito más, o un dígito menos. Tendré que empezar a buscar en todas partes donde está ese número. Me es más fácil declararlo como constante, y por lo tanto, cada vez que yo voy a modificar, modifico la constante, se modifica en todas partes. Esa es la idea, lo mismo que las variables. El printf, el área del círculo es área. Para finalizar mi programa, que yo ya soy especialista, dicen ustedes, ¿cierto? Ponen un return 0 y finalizan. Grabamos esto. Aquí para ejecutar en el mundo Jenny, tienen que ir a donde dice construir, compilan, dice que la compilación está exitosa, construyen, aquí construyen realmente el programa ejecutable y lo ejecutan acá con execute. Aquí se va a abrir algo, les va a preguntar, introduzca el radio, 2. Por lo tanto, el área del círculo es 12,5664. Es cosa de multiplicarlo en la calculadora nomás, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que efectivamente cambian. Ahora si alguien le dice, no, si yo quiero que pi sea 3,14 nomás, bueno, cambian ahí nomás. Y guardan nuevamente, y construyen, y ejecutan. Y ponemos 2 otra vez, y es la misma historia, pero excepto que ahora tengo menos decimales. Y como estoy enmascarando en 5.4, entonces él le agrega los ceros por la derecha. Así que eso es con respecto al número pi, o a usar constantes simbólicas. Aquí hay varios ejemplos que podemos jugar. Y aquí, esto a mí me gusta hacerlo para puro jugar nomás. Lo que voy a hacer ahora a continuación es para que ustedes vean el poder que tiene el lenguaje C a través del preprocesado. Esto no es necesario que lo hagan, esto se los cuento nomás a modo de anécdota, pero no se les vaya a ocurrir checarme los programas hacia mí, porque si no, los voy a retar, sino que esto para que vean cuándo les puede servir. ¿Captaron la importancia del gato define o no? No. ¿Se dieron cuenta la importancia de tener constantes simbólicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bro. Fíjense lo siguiente. Miren. Voy a hacer un montón de gatos define.
Voy a hacer gato define entero int. Voy a hacer gato define principal main. Voy a definir gato define real float. Voy a definir gato define escribir y voy a definir esto como printf. Voy a definir también leer como scanf. Voy a definir retornar como return, retornar como return, y no me queda ninguno más, parece, ¿cierto? Profe, entonces usted podría hacer todo el programa con puros define. Exactamente. Y ahora voy a cambiar, mire. En vez de int, voy a poner entero. En vez de main, voy a escribir principal. En vez de float, voy a escribir real. En vez de float, voy a escribir real. En vez de printf, voy a escribir escribir. En vez de scanf, voy a escribir leer. Ese lo hago igual nomás. En vez de printf, voy a poner escribir. Y en vez de return, voy a escribir retornar. Retornar. Y no tengo nada de lenguajes aquí, pues se lo cuento, ¿no? Y ahora yo podría decir guardar. Y ahora yo podría decir compilar. A ver si me equivoqué en alguno, está correcto. Construimos y ejecutamos. El radio 2 era el programa correcto. ¿Captaron la idea o no? Sí, profe. ¿Captaron que podría yo inventar mi propio lenguaje? Sí. Y para hacerlo más entretenido todavía, miren. Esto que está aquí, yo lo voy a copiar. Lo voy a eliminar de acá. Voy a crearme un nuevo archivo. Voy a copiar estos, que son los mismos que están ahí, lo voy a agrandar a la derecha para que vean que no hay trampa. Este lo voy a guardar como en carpeta, en Google Drive, ¿cierto? Dijimos que era Google Drive, dijimos que eran PGMs por aquí, dijimos que eran eDatos, y dijimos que era IESI, y ahí le vamos a poner a ustedes biblioteca, o mi biblioteca nomás, para que sea más bonito. Mi biblioteca.c. Mi biblioteca.c la guardamos. Ya. Y ahora acá en área voy a poner un gato include mi biblioteca.c. Y ahora guardo eso, compilo, construyo y ejecuto nuevamente. Introduzca el radio 2, el área del círculo, y tenemos el mismo programa que teníamos antes, pero enmascarado completo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo esconder? Y ahí mezclamos lo que ya habíamos visto. El gato incluye con esto que pertenece al sistema, y esta es una biblioteca mía. Y por jugar no puse esto. Ahora no se la voy a poder hacer eso porque si no quedan locos. Efectivamente, para que el programa funcione, tienen que ir amarrado este programa,
el área.c con mi biblioteca. Si no, no se podría. Y habría que empezar a ver si se puede jugar con otras cosas más. Por ejemplo, podría poner return 0. Volver a eso, ¿no? Sí, Y en vez de poner acá retornar 0, ponemos retornar nomás. oh, Y veamos ahora si lo compilamos. Hay un error. ¿Por va a qué? explotar. Ahí explota. A lo mejor sería bueno ponerlo entre comillas. Y ahí empezamos a jugar nosotros qué es. Yo ya ni me acuerdo cómo hacer esto, pero esto es para, vuelvo a repetir, para jugar nomás para ustedes. Y ahora construimos. Ahí falló. Ahí falló. Algo falló, pero pasó la misma. ¿Se dieron cuenta que pasó la compilar? ¿Compiló? Sí, sin problema. No hubo error. Pero cuando fue a construir el programa, entonces ahí sí que se encontró con un error. Ah, pero ¿cuál fue el error que se encontró? A ver si. Que este tiene que ser con El punto y coma. un tricoma ahí. Y lo sacamos de acá. Veamos ahora. Este lo guardamos. Este compilamos. No. Me dice que falta el punto y coma ahí. Ahí ya sonamos. Ahí ya entramos a guatear. Tendremos que entrar a picar un poco más este tema. Pero aquí podríamos poner retornar. Un gato define. Éxito 0. Entonces aquí ahora guardar y aquí retornar. ¿Y aquí retornamos? Éxito. Guardamos, compilamos, construimos y ejecutamos. Y nos quedamos con el numerito. Ya, ¿se dan cuenta el poder que tiene esta cosa? ¿Quién diría que eso es un programa en C? Nadie. No parece, de hecho. No parece nada, ¿cierto? Incluso lo podría haber puesto en hawaiano las palabras y hubiese funcionado igual. Lo podríamos poner así como medio chihuahua. Un tiro loco. Y así podríamos jugar. A eso es la flexibilidad que nosotros mencionábamos cuando trabajábamos con el lenguaje, cuando hablábamos del lenguaje de C. Vuelvo a repetir esto a modo de ejemplo nomás, pero si alguien quisiera algún día explicarle a su hijo cómo programar en C, podría partir y evitando el tema del idioma, escribírselo así. Oye, tenéis que, no sé, pues, algoritmo. Aquí en vez de principal a lo mejor era bueno poner algoritmo. Y ahí sería más interesante. Ya, eso es con respecto a eso. Aquí hay un ejercicio. Aquí ahora hablan ustedes, pues. Encuentra errores en ese programa. Ustedes podrían partir completamente copiando esto y empezar a ver y a construir los errores y ver cuáles son. ¿Cuál es? Vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿cierto? Primer error. ¿Cuál es el primer error que detectan? ¿Falta el int en el main, profe? De arriba abajo, primero. Los paréntesis. De arriba abajo, todavía falta. Ah, Gato. esa flechita. Sí, las flechitas de. Y el asterisco. Digo, Sí. el gato. Aquí Gato. falta el gato. Gato, lo primero. Después aparece aquí un estudio. El estudio no existe. Ah, verdad. Es stdio. Ese te dio, punto H. Y eso tiene Y que los estar entre Pac-Man. paréntesis angulares. O sea, ahí encontramos S, los paréntesis angulares, el estudio, encontramos 3 errores al tiro en esa línea. Después, en la siguiente línea, ¿qué error detectan acá? El comentado no es así, ¿Cómo ¿no? es?
Slash es comentario de línea. El slash asterisco, dijimos la semana pasada, es un comentario de bloque. También está correcto la idea. Pero el problema es que es slash asterisco y finaliza con asterisco slash. No, Está al revés. al revés esto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es bueno hacer este ejercicio? Porque así vamos entrenando el ojo. Uno al ojo captura el tiro hasta el loro. Aquí falta declarar el tipo de datos de la función main. Falta ponerle int, ¿cierto? Main. int main. Y faltan los paréntesis de redondo. Y el bloque tendría que abrir, pero no cerrar al tiro. No. No tiene sentido. Este paréntesis está de yapa. Está dando la hora. Está de adorno. Está de adorno. INTD está correcto, pero faltó el punto Punto y coma. y coma. Aquí sobran los dos puntos. Sí. Aquí falta la F. Printf. Un F. Y Y falta las falta comillas. encerrar todo esto entre comillas. ¿Me Y falta cuenta? el El return, return. profe, ¿no? Faltó el return también, cierra paréntesis, y aquí pone una D. Aquí teóricamente debería ir falta unos el- porcentajes D Sí, donde y a almacena el continuación dato. D, el dato 7. ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes se entretienen buscando errores y tratando de arreglar el programa. Así se aprende el lenguaje C, o sea, viéndolo, si ya más o menos ya lo hemos machacado un poco. ¿Cuál es la salida de esto que está aquí, por ejemplo? Indica cuál sería la salida de cada uno de los siguientes grupos de sentencias. La A, esto que está aquí, está claro que es un printf. Perfecto. Aquí no hay error, por si acaso. Aquí lo que va a ocurrir es que esto lo va a tirar en una sola línea, ¿cierto? A continuación viene otro printf, que también está correcto. Pero aquí no hay ningún separador entre esta y esta. Por lo tanto, todo esto lo va a tirar en la misma línea. Porque falta el backlash acá. No importa que yo ponga 40.000 prints distintos, si ninguno de ellos lleva backlash n, todo eso él lo va a tirar en una misma línea. Ojo con eso, por eso prueben estas instrucciones. Hay que probar. Para programar hay que probar. ¿Cuántas líneas ocupa esto? El B. ¿Cuántas líneas ocupa esto? 2. En Dos. sí Tenemos una, pero ocuparía de dos. dos porque está el backlash n ahí. En la primera línea diría cuántas líneas, espacio en blanco. Después abajo ocupa esto. Es decir, ¿cuántas líneas ocupa? Dos. Una para esto y otra para esto de acá. Este que está aquí, también es un puro caso, ¿eh? Todo esto es uno solo. Estamos, backlash n, aprendiendo slash n. Ojo, este no es backlash. Slash n, por lo tanto en la pantalla me va a aparecer slash n. Es decir, en la primera línea va a aparecer estamos y la siguiente línea todo esto. No confundir el backlash con el slash. Nuevamente, entrenar el ojo. Y este de aquí está claro. INT num 2 va a escribir 2, el signo más, 2, signo igual, el resultado que está acá, num más num. Este num iría a dar acá, el segundo num iría a dar acá, y la suma de los num va acá. Por lo tanto, diría 2 más 2 igual 4. ¿Va captando todas las cosas que hemos ido mencionando en estos ejercicios? Sí, Para terminar, la convención de tipos, conversión. Recuerden, igual en Python, ¿se acuerdan cuando teníamos los enteros y los queríamos transformar a float o los float a enteros? La misma historia, aquí funciona igual. ¿Qué está haciendo este float a la X? Lo está transformando momentáneamente en un real, fíjense que es un entero, en un real para operarlo y dividirlo por 2. En el fondo voy a tener la división entre un real y un entero. Ojo con esas cosas. Si lo analizamos desde acá arriba primero, dice, el valor asignado a la variable i será 2. ¿Por qué va a ser 2 la variable i? X es entero. X vale 5. Aquí está dividiendo la X por 2, es decir, el 5 por 2, pero está operando entero con entero. Y la división de un entero por entero es un entero. No nada más, no aproxima ni nada por el estilo. Por lo tanto, en lugar de 2,5 es 2. Por lo tanto, ¿ni cuánto hay? El 2. Lo pueden probar. ¿Qué pasa si a este mismo ejercicio ahora
yo le digo, oye, momentáneamente transforma a real la X. Es decir, ahora ya no es un 5, es un 5.0 en teoría, es un 5 real. Y un 5 real dividido por un 2 entero, entonces estoy dividiendo un real por un entero, el resultado es un real. En I va a haber un 2,5. Esa es la idea. ¿Y qué ocurre en este caso? Nuevamente tenemos la misma situación. Un entero X, definimos el 5, por lo tanto X es un entero. Tenemos este float, pero este float va a actuar después de hacer esta operación. ¿Y cuál es la operación? 5 dividido por 2, pero 5 era entero, porque no está actuando todavía el float. Por lo tanto es 2. Y ese 2 lo transforma en real. Y por lo tanto va a ser 2.0. Esa es la idea. Estas cosas, vuelvo a repetir, hay que probarlas nuevamente. No hay que mirarlas nomás, pruébenlas. Copien este código e impriman los valores, impriman con todo ahí. Y ahí van a ir aprendiendo. Aquí están todos los operadores que ya los conocíamos, así que no es drama. Esa expresión es equivalente al I igual I más 1. Esto es equivalente. Esta también es equivalente al I menos 1. Son equivalencias no por probar. Pueden probar qué es lo que pasa con estos numeritos y vean si está correcto o no. Los operadores relacionales son los que ustedes también ya conocen en todos los lenguajes, el mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y el distinto. Esa es. Los operadores lógicos, esta cosa no tiene true and false en el C, sino que tiene 0 y 1. Cierto, cualquier valor distinto de 0. Falso es 0. Ojo con eso. Si es un 0, es un valor falso. ¿Cuáles son los operadores? Los mismos que tenemos en todos los lenguajes. El no, el y y el or. La negación, el y y el or. O en inglés, not and or. Recuerden que en Python el not, la negación, se escribía not, pero acá se niega con el bracket latch, perdón, el signo de exclamación cerrado. El y, que era el and en Python, aquí se reconoce porque son dos veces ampersand, ampersand. Y el o corresponde a pipe, a dos veces la barra vertical. Las tablas de verdad son las mismas tablas de verdad del i y del o. O sea, eso ya no hay que mencionarlas. La precedencia de operaciones también. Partimos generalmente por los paréntesis y así seguimos sucesivamente bajando en nuestro orden de prioridades. Aquí hay varios ejercicios que sería bueno que ustedes los hicieran. Probaran si este programita está correcto o no, pero transformándolo como lo queremos nosotros, ¿cierto? Ahí int, aquí está un 0. Vean si hay algún error, prueben, hasta que logren dominar el lenguaje. Prueben estas cosas, hay que escribirlas nomás. ¿Y cuáles son los errores comunes que siempre encontramos nosotros? Esas cosas que están acá. Estos 5 puntos, ténganlo ustedes siempre anotaditos ahí, pegados en su muralla o en la frente, donde quieran, se lo vean en algún lado. Primero, olvidar que el resultado de dividir dos enteros es un entero. Eso nunca se les vaya a olvidar. En C eso es impajaritable. Entero dividido por entero es entero. No es decimal. Eso ténganlo claro y con eso perdimos toda la parte decimal. Como ya lo acabamos de ver, 5 dividido por 2, y los dos son enteros, es 2, no es 2,5. Realizar división por 0. Ojo con eso también. Preguntar bien o estar muy seguro si voy a hacer una división, si la parte de abajo es 0, porque si no da error. Olvidarnos de la prioridad de los operadores. También es fundamental. Error en la conversión de tipo. Estoy convirtiendo, como el ejemplo que acabamos de ver, de entero a float y cosas por el estilo, cuando no corresponda o mal hecho, porque puse el paréntesis equivocado. Y confundir el operador de igualdad y el de asignación. Recuerden que el operador de igualdad es 2 veces el signo igual y el operador de asignación es un solo signo igual. Esas son cosas que no deberíamos nunca olvidar. ¿Qué nos queda para la próxima clase solamente? Para empezar ya a escribir nuestros programitas, pero es responsabilidad de ustedes también ponerle color a este documento. Las sentencias de control, que sería el if y el else, para repasarlo, que ya no funciona igual que en todos los lenguajes nomás. El switch, que reemplaza el if que teníamos en Python hace tiempo atrás. Y los ciclos,
y vamos a ver el ciclo for, el ciclo while y el do while. Y eso nos lleva amarrado a entender lo que es el break y el continue. Y nada más. Eso es lo que nos va faltando por ver y ahí ya estamos en condiciones de empezar a programar cualquier cosa. Si esto es lo básico que necesitamos. Así que, dicho eso, los dejo acá. Entreténganse. Voy a parar el video para que se pueda detener la grabación. Apenas esté listo el video, voy a